Pero bueno, dice explicación del significado de cada letra. Esto es una versión, eso que ven ahí ustedes en el cuadrito de la aplicación es una versión que se llama INA 27+. En esa versión, si ustedes tienen configurado correctamente esas versiones y el diccionario, que después, si no lo tienen, yo les puedo ayudar, tienen que tener activado en la parte de visualización, hay una parte que es los diccionarios y dice morfología. Esa casilla la tienen que tener tildada, y eso lo que le va a dar es esto que está acá. ¿Ven el puntero del mouse? Que dice NASM. Lo que está haciendo ahí es dándonos la información de la morfología y de la sintaxis de esta palabra que está ahí. No importa que no sepamos griego, al lado dice, por ejemplo, acrispo. ¿Lo ven ahí? Así que es un interlineal, por así decirlo. Te muestra la traducción correcta, con todo el sentido de esa palabra, y te muestra también en estas letritas que están acá el análisis gramatical. Y eso nos va a ayudar a nosotros al momento de tener dudas, de poder ver con certeza y con precisión la función de cada una de las palabras y qué tipo de palabra es. ¿Se acuerdan que hicimos el análisis morfológico con Kevin? Y estuvimos viendo y después había dudas con algunas palabras, ¿no? Si era un adjetivo, si era un sustantivo, si era esto o lo otro. Bueno, con esta aplicación despejas cualquier duda. No hay margen de error ahí, porque ya te va a decir todo. Y eso lo vamos a ver ahora, que en este apunte ustedes tienen la gran mayoría de los tipos de palabras que van a aparecer en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Están ahí descritas qué significa cada una. Pero bueno, por ejemplo, ahí dice, el apunte dice, la primera letra nos dice qué clase de palabra es. Si se fijan, dice una N, por ejemplo, acá en el cuadrito, ¿no? Y después hay un guión. Bueno, esa primera letra nos dice qué tipo de palabra es. O sea, la clasificación de las palabras, los tipos de palabras, como le quieran llamar. Si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio, etc. Y después pone un guión y nos da ya el análisis sintáctico, por así decirlo, o más completo de la palabra. El caso, el género, el número, en el caso de los sustantivos, de los adjetivos o de los pronombres. Por eso, bueno, recuerden eso. Siempre la primera letra que está ahí, antes del guión, nos dice qué clase de palabra es. Nos dice si es un sustantivo, un adjetivo u otra cosa, ¿no? Luego del guión medio nos da más información de la palabra, tales como caso, número y género. En el caso, bueno, de los sustantivos y de los adjetivos, los pronombres, etc., ¿no? O nos dice el tiempo, la voz, el modo, persona y número en el caso de los verbos y participios. Así que recuerden eso, ¿no? Con caso, ¿se acuerdan qué era el caso? ¿Qué nos decía el caso? Si era quien cometía la acción o quien se la cometía. Objeto directo, indirecto, sí, está bien. Nos dice, por así decirlo, si es una cancha de fútbol, de qué está jugando esa palabra, ¿no? Si está jugando en defensa, delantero, lateral, etc. Esa sería como una forma básica de decirlo, ¿no? Nos está diciendo si ese sustantivo o ese adjetivo es el objeto directo de la acción del verbo, es el sujeto de la oración, es el objeto indirecto que recibe indirectamente o de manera final la acción del verbo. O si es un verbo de estado, nos va a decir quién es el sujeto y cuál es la descripción de este sujeto. Así que bueno, toda esa información nos da el caso. Acuérdense que estaba el caso nominativo. El nominativo nos decía quién era el sujeto. El acusativo, como de acusar, es el objeto directo, el que recibe directamente la acción del verbo. Después estaba el dativo, que va a aparecer con una D. Ese nos dice el objeto indirecto, que recibe indirectamente la acción del verbo. Y el caso genitivo nos va a mostrar posesión o procedencia. Por ejemplo, la palabra de Dios. Ese de que ustedes ven que dice es una preposición, sí, en nuestro idioma es una preposición, pero en el original por lo general no está, no existe ese de. Está como metido ahí en la palabra, en el caso. Cuando está el caso genitivo nos va a mostrar eso y por lo general se va a poner ese de adelante de la palabra, ¿no? ¿De quién es esta palabra? No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y ese Dios va a estar en genitivo. Nos va a marcar
esa relación con la palabra, bueno, palabra, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, toda esa información ustedes la tienen en el devocional, en la introducción, y la idea es que ustedes, ese material está para que lo usen como una herramienta si tienen dudas, para recordar, para refrescar. Así que los casos nos van a dar toda la información en cuanto al análisis sintáctico. Vamos a ver quién es el sujeto, quién es el objeto directo, quién es el objeto indirecto, y si hay alguna descripción, como procedencia, origen, etc., vas a ver que hay un genitivo. Por ejemplo, hijo de Dios. Nos va a marcar esa relación entre el hijo y Dios, ¿no? Bueno, el número, si es singular o plural, y el género, si es masculino, femenino o neutro. Hay palabras neutras también, ¿no? Hay géneros neutros. Bueno, y después, bueno, el tiempo, ya lo hemos visto la vez pasada, hicimos como 2 clases hablando de los verbos, ¿no? Ya vimos los tiempos la vez pasada. La voz nos decía quién realiza la acción o sobre quién cae la acción, ¿no? La voz activa era el sujeto realiza la acción, la voz pasiva es la acción del verbo recae, y la voz media, para hacerla simple, era como una super voz activa, para hacerlo simple, ¿no? Hay como un énfasis en que el sujeto realice o realizó, etcétera, la acción, está involucrado de forma activa. Después el modo nos mostraba la relación con la realidad de lo que se está diciendo del verbo, ¿no? Era una orden, era un hecho, digamos, era un deseo, era una posibilidad. La persona, veíamos ahí yo, tú, él, bueno, y el número, ¿no? Puede ser singular o plural. Todo eso nos va a dar, la aplicación nos va a dar toda esta información. Voy a bajar con la flechita, a ver. Anda medio el mouse. Bueno, sigue proyectando ahí, ¿no? Ahí se lee mejor, ¿no? Dice ejemplo, y te pone esto, ¿no? Estas palabritas que están acá en negro. Si analizamos una palabra que tiene esta información, podemos hacer el análisis gramatical de forma sencilla y rápida, dice. Y abajo vamos a ver un poquito esto. Dice tipo de palabra. Aparece una N. La N, acuérdense que era, como está en otro idioma, y era sustantivo, ¿no? No importa que no sepan qué es lo que quiere decir ahí, pero saben que una N es un sustantivo. Así que ponemos sustantivo, ¿no? El caso. Después del guión nos va a dar el caso, ¿no? Y es una A. Y esta es fácil, acusativo. Así que nos muestra que es el objeto directo o el complemento directo del verbo, como le quieras llamar. Después el número. Siempre va a estar en este orden, el orden no se cambia, siempre va a ser así. Caso, número, género. Y bueno, tenemos acusativo, sabemos que esta palabra es el objeto directo, el número es singular, así que está hablando de una sola cosa o de una sola persona, y el género es masculino. Todo eso lo sabemos solamente con esas letras que aparecen ahí. Y bueno, como dije, siempre se analiza en este orden, el orden nunca cambia. Bueno, acá hay una guía, para hacerla simple, de los tipos de palabras con los que se van a encontrar mayormente a la hora de estudiar la Biblia, de estudiar las palabras y demás, los tipos de palabras. Acuérdense que los tipos de palabras son los que se encuentran antes del guión. Hay una letra y después un guión. Bueno, esa letra que está antes del guión es a esto a lo que nos referimos que está acá. Por ejemplo, N, sustantivo, A de adjetivo, esa es fácil, B de verbo, mucho más fácil. Y bueno, recuerden que dentro de la categoría de los verbos está la categoría de los infinitivos, son los que terminan en ar, er, ir, y los participios, que en nuestro idioma se dividen entre participios y gerundios, ¿no? Los participios eran los que terminan en ado, edo, ido, y los gerundios eran ando, endo. Acuérdense de eso. Si tienen dudas, tienen ahí para consultar, hagan la tarea, revisen el apunte, ¿no? Ad, ya es re fácil, ¿no? Adverbio, ¿no? No nos complica mucho la vida, ¿no? El diccionario la versión. La T, bueno, ahí sí, no sé qué tendrá que ver en inglés, pero es un artículo. ¿Cómo se dice artículo en inglés, Marina? Ni idea, bueno. Yo en mi mente es como suena la T ahí, la consonante, art, listo. La T es un artículo, ya, eso es mi forma de grabarlo en la mente, ¿no? Después te vas a dar cuenta que ya lo va a asimilar, pero la R tiene que ver con relativo. Acuérdense eso, relativo. Es un pronombre relativo, por eso tiene la R de relativo.
al igual, acuérdense que un pronombre lo que hace es como suplantar a un sustantivo, ¿no? A un nombre. Por eso es un pronombre, para no decir... Se tildó la pantalla. Bueno, lo importante es que acá se está grabando. No vamos a perder tiempo con eso. Después sí vamos a cambiarlo cuando tengamos que cambiar de un poquito el tema de lo que estamos hablando. Pero bueno, ustedes lo tienen ahí, ¿no? En su apunte, en su celular. La letra R entonces es un pronombre relativo. Por ejemplo, a quién, de quién, por quién, el cual, los cuales. Bueno, eso tiene que ver con un pronombre relativo. Está haciendo referencia a alguien, a una persona o a una cosa que se acaba de nombrar. Entonces, para no repetir de vuelta, por ejemplo, en nuestro pasaje, si vamos a Tito, capítulo 2, en el versículo 14, dice, bueno, en el 13 termina hablando de Jesucristo, ¿se acuerdan? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del Dios Salvador Jesucristo, y después dice, quien se dio a sí mismo. Ese quién es un pronombre relativo. Está haciendo referencia a Jesucristo, ¿no? Para no decir de vuelta, Jesucristo que se dio a sí mismo, entonces dice, quien se dio a sí mismo, hace referencia a él. Bueno, la P es de pronombre personal, así que esa es simple también. R, relativo. P, personal. Puede ser a ustedes, mí, vosotros, etc. Nosotros, son pronombres personales, ¿no? Después está la D. ¿Qué piensan que es la D? Si tienen la punta ahí ya van a hacer trampa, ¿no? La están leyendo, ¿no? Demostrativo, demostrativo. Estas, esas, aquel, aquellos. A veces con los adjetivos te puede causar un poco de confusión porque son muy similares. Y ya depende de, bueno, ver ahí en el diccionario si es un adjetivo o si es un pronombre. Pero bueno, la D saben que es un pronombre demostrativo, ¿no? La F, ahí lo mismo que con artículo de flex, de reflexivo. Bueno, acuérdense de eso. Cuando ven la F es un pronombre reflexivo, ¿no? Eso que aparece como sí mismo. Sí mismo. Se dio, el mismo pasaje que tenemos nosotros, ¿no? ¿Quién se dio a quién? A sí mismo. Es un pronombre reflexivo. Está hablando de la persona misma de la que está hablando en la oración. Bueno, la K, no sé qué tiene que ver, pero imagínense que digan comparativo con K. Pronombre o adjetivo comparativo. Puede ser los dos. Puede ser un adjetivo, puede ser un pronombre comparativo. Y bueno, un ejemplo sería tantos como, por ejemplo, ¿no? Después dice PRT. También es como partícula. Una partícula. Es como una pequeña letra en el original o signo que por lo general va a ser el no que vemos nosotros. No defraudando, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese no, o por ejemplo cuando empieza con un sí. Sí permanecen en fe, amor, ta, 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 ta. Bueno, ese sí o ese no son partículas, que son condicionantes, por ejemplo, que introducen, el no es una partícula negativa, que funciona como un adverbio, básicamente para nosotros, para no complicarnos la vida, es como un adverbio, ¿no? Está modificando al verbo, por ejemplo, no defraudando. Después el sí, lo mismo, introduce acá sí una cláusula condicionante, ¿no? Si esto pasa, entonces esto, digamos, sería así básicamente. Después dice prep, ese también es fácil, ¿no? Preposición. Así que cuando ven un prep, lo que tienen adelante es una preposición. Y hay un montón de preposiciones y bueno, ya saben que la forma en lo que el sentido depende también del contexto, ¿no? Después dice conjunciones, así que no hay mucha dificultad, ¿no? Es bastante sencillo. Después una X también habla de partículas, pero en este caso cuando ves la X, dice suele usarse para adjetivos o artículos indeterminados, que serían por ejemplo alguno, algún, alguien. Si alguno quiere ser mi discípulo, bueno, ahí tenés esa partícula que tiene que ver con un adjetivo o un artículo indeterminado, ¿no? Después dice con, que tiene que ver con partículas condicionantes. Hay bastantes. Puede ser ese sí, puede ser aún. Lo ven, por ejemplo, cuando vemos a 1 Corintios capítulo 3,
cuando Pablo dice, aún sois carnales, bueno, si ustedes van al original ahí, hay como 5 partículas condicionantes metidas ahí para hacer un recontra énfasis de que aún para el tiempo que Pablo está escribiendo, ellos siguen en esa condición, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea de partícula condicionante. Después, hay una I, y es un pronombre también, pero es interrogativo. Es cuando él dice qué o quién, ¿no? Y lo que va a pasar, bueno, es una pregunta, ¿no? Así que bueno, en resumen, estas son las mayorías de los tipos de palabras que podrás encontrar en la Biblia. Cuando vas a estudiar, eso es lo que vas a encontrar, la mayoría, ¿no? No todos. Eso lo habíamos hecho en su momento y después con otros pasajes nos encontramos con que había algunas cositas más, pero básicamente la mayoría de las veces vas a encontrar eso. Y si encontrás otra cosa, te vas a dar cuenta ahí de lo que es, porque te lo va a decir el diccionario o la versión esta de la INA 27 más. Bueno, dice, seguiremos con los casos que pueden haber en sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos y participios. Estas letras son las que siguen luego del guión medio. Acuérdense que lo que vimos recién era lo que estaba la primera letra, ¿no? Empieza con una letra y después un guión. Bueno, esa primera letra es el tipo de letra, la clasificación de las palabras o los tipos de palabras. Pero después del guión, en el caso de sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos y participios, lo que viene es la descripción de esto, ¿no? Los casos, el género, el número y el género. Así que bueno, siguiendo con los casos, la N, acuérdense, después del guión, la N es el nominativo. Nos va a decir que es el sujeto de la oración. Después la A es el acusativo, el objeto directo o complemento directo del verbo. La D es el dativo, ya lo hablamos recién. La G es de genitivo. Es el caso que marca o señala posesión o pertenencia o procedencia, ¿no? De Dios, mío, puede ser o de mí, etcétera, ¿no? Después hay otro caso que se suele usar más que nada para cambiar de audiencia. Le hablo a los jóvenes, le hablo a ustedes, ancianos, por ejemplo, o cosas así. No tiene nada que haga así, ¿no? Vocativo, ¿no? Es para invocar la atención de una audiencia específica. Por ejemplo, cuando Pedro dice, ruego a los ancianos. Igualmente jóvenes, mujeres, esposas. Bueno, cuando ves eso, lo más probable es que esté usando un caso vocativo. Está cambiando la audiencia. Eso no tiene mucha injerencia, digamos, a la hora de diagramar en la línea principal, sino que al igual que hacemos, por ejemplo, con la conjunción, que encabeza la oración, que la ponemos arriba y después bajamos, lo mismo hacemos o puedes hacerlo abajo como desarrollando, entendiendo que no es la palabra que muestra el sujeto, ¿no? Sino que está invocando a esa audiencia. Bueno, yo pondría, por ejemplo, porque hermanos, y abajo pondría la línea principal. Podés ponerlo abajo si querés también, es lo mismo. Lo importante es que entendamos nosotros que no es el nominativo, por ejemplo, y es hermanos, o ancianos o mujeres, no es la palabra que está en el lugar del sujeto. ¿Se entiende ahí, no? ¿Sí? Bueno, continuamos con el número, dice. Esto lo vemos en la segunda letra, luego del guión. Por ejemplo, sería la A de adjetivo, un guión, la N sería el caso, y dice, la N es nominativo, sería el sujeto, y después hay una S, por ejemplo, o una P si fuese plural, pero si hay una S es singular, ¿no? Nos dice el número, una P si es plural. Y finalmente, después de esa letra, la tercera letra, es el género. Esta última letra, luego del guión, nos va a decir si es masculino, hay una M, si es femenino es una F, y si es neutro, por ejemplo espíritu, es neutro, ¿no? Va a aparecer una N. O la palabra, por ejemplo, obras, para buenas obras. Esa obras no es masculina ni femenina, masculino ni femenino, sino que es neutro. Bueno, en el caso de los verbos y los participios, ¿no? ¿Tienen ahí su apunte? Bueno, tenemos los verbos conjugados, o los que tienen tiempo, voz, modo, persona y número. Pero también están los verbos infinitivos, que son los que no se conjugan.
son los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, el que quiere amar la vida y ver. ¿Qué es lo que quiere? Amar y ver. Bueno, no está conjugado ese amar y ver, ¿no? Y no sería la idea principal ahí, sino dice refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, ¿no? La idea sería refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. ¿Quién? El que quiere amar la vida y ver días buenos. Todo eso que vos veis sería como un paquete que está mostrando el sujeto. Más compleja la oración esa, ¿no? Pero te das cuenta que no es el verbo principal, ¿no? Eso sería un infinitivo. Termina en ar, ir, ¿no? No tiene ni modo ni persona. Algunos lo llaman como si fuese un modo verbal. Está bien si querés entenderlo así. Lo importante es que entiendas que es un infinitivo, termina en ar, ir y no tiene persona ni número, ¿no? Después tenés los verbos que son participios o gerundios, que también muchos lo ven como un modo verbal. No vas a ver como, por ejemplo, imperativo o indicativo o subjuntivo, sino que lo que va a aparecer es una P de participio. Acordate de eso, en el original vas a ver participio, no va a haber una G de gerundio, porque eso tiene que ver con nuestro idioma. Pero después te va a dar la descripción de eso, ¿no? Entonces, cuando te encuentres con un participio o un gerundio, no vas a ver ese modo de imperativo, de subjuntivo, de indicativo, sino que va a haber una P de participio y después un guión y toda la descripción de el caso, el género y el número. Y eso te va a señalar a quién está modificando, si es un participio o un gerundio, si está modificando al verbo o si está modificando a un sustantivo. Así que bueno, eso igual lo tienen ahí. A ver, otra cosa importante. Bueno, los tiempos ya lo vimos, ¿no? Presente, perfecto, futuro, aoristo, imperfecto. Eso lo vimos en la clase pasada. Si tienen dudas, vean el video o escuchen el audio de la clase pasada. La voz ya vimos, activa, pasiva y voz media. La voz activa va a aparecer con una A, la pasiva va a aparecer con una P y la voz media por lo general va a aparecer con una N. No sé qué tiene que ver, pero así va a aparecer. Acuérdense que está ese orden, ¿no? Primero la primera letra es el tipo de palabra, un guión, y en el caso de los verbos vamos a tener el tiempo, después la voz y después el modo. Tiempo, voz y modo. Por eso estoy describiendo tiempo primero, después viene la voz y después viene el modo. Y en lo que es modo tenés la I de indicativo, la M de imperativo, pensalo como mandato. La S de subjuntivo, bastante simple ahí, y la O de optativo, ¿no? Esos serían los modos. Y después, si es un verbo como yo le llamo normal, que está conjugado, vas a encontrar la persona. Te va a decir el número 1 si es primera persona, el número 2 si es segunda persona, y el número 3 si es tercera persona, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para decirlo de otra manera, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, si está en plural, ¿no? Entonces, persona va a decir 1, 2 o 3 si es primera, segunda o tercera, y después viene el número. Y acá lo mismo va a ser una P si es plural o una S si es singular. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿no? Igual tienen el apunte. Si bajan a ver un poquito. Están ahí en su apunte. Fíjense que al final de la página 23, si bajan un poquito, le da el ejemplo de gerundio o de participio. Dice, por ejemplo, en gerundio, dice desead, primera de Pedro 2, 1 al 2, dice desead, ¿se acuerdan? Como niño recién nacido, bla, bla, bla. Pero antes dice desechando. Desechando, así empieza nuestra versión, ¿no? Desechando. Ese ando ya te canta, te da la pista de que es un gerundio, ¿no? Que no es un verbo común o conjugado, sino que es un gerundio. Cuando vos vayas a la aplicación va a decir que es un participio. Pero te das cuenta porque está modificando al verbo, ¿no? Al verbo desear. Vosotros desead desechando. Y después tenemos un ejemplo de participio que serían, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, dice, hablando de los falsos maestros, dice, tienen el corazón habituado a la codicia.
Y fíjate que ese participio habituado lo que está describiendo es la condición del corazón. El corazón habituado a la codicia. Bueno, y un poquito más abajo dice la información, en My Bible dice, aparece así, B de verbo, si lo miran ahí conmigo, aunque no se aparezca acá, después dice la parte verbal, te da el análisis de la parte verbal, acuérdense que está el tiempo primero, después está la voz y después viene el modo. Entonces dice P sería tiempo ¿qué? Presente. Después la voz, ¿qué dice? Una A, entonces activa. Y después vendría lo del modo, si querés hacértela simple, mirá el participio como un modo. El modo sería el participio, ¿no? Entonces hay una P, en vez de una I de indicativo, una M de mandato, una S de subjuntivo o una O de optativo, hay una P, te va a decir que esto es un participio. Un participio. Y después hay un guión y te va a dar la descripción, el aspecto, por así decirlo, de adjetivo de este participio. Y cuando vos veas por ejemplo, dice acusativo, singular, masculino. Entonces vos vas a buscar en tu texto cuál es ese sustantivo que está en acusativo, singular, masculino. Y a ese sustantivo es el que está modificando este participio. Porque se condice se complementa, es igual este análisis gramatical, ¿no? Está en el caso acusativo, es singular, y está en el mismo género. Eso te va a dar la pista de, no puedes pifiarle ahí, ¿no? Bueno, ahí te da el análisis no lo había visto, en el apunte, ¿no? Dice, número 1, tipo de palabra, el verbo. Número 2, el análisis como verbo, o la parte verbal, el aspecto verbal, tiempo, voz y modo. Y en el caso de este versículo, el modo sería participio, ¿no? Y en tercer lugar dice, el aspecto como adjetivo tiene caso, número y género. Bueno, el participio no tiene modos como el verbo común, el participio mismo es un modo verbal, ¿no? El infinitivo, si bajan un poquito en su apunte, dice, es un verbo que termina por lo general en ar, er, ir. Los infinitivos pueden funcionar como sustantivos, pueden funcionar como adjetivos, pueden funcionar con adverbios, pueden funcionar como un verbo en sí mismo, ¿no? Es bastante flexible, por así decirlo, la función que puede cumplir un infinitivo. Como cité recién, ¿no? El pasaje ese de Pedro, el que quiere amar la vida y ves que está dentro de ese paquetito, está cumpliendo la función de sujeto, ¿no? Del que está hablando Pedro, junto con todas las otras palabras que está ahí. Bueno, te va a aparecer así. Ahí dice, en la aplicación aparecen de la siguiente manera con sus respectivas variantes, ¿no? Te dice una B de que es un verbo, el tipo de palabra, y después te va a dar el tiempo, como todo verbo, la voz, y después vendría el modo. No sé qué tiene que ver la N con infinitivo, pero yo lo pienso así, listo, la N está ahí que se marca, ¿no? La consonante, ya está, en mi mente es un infinitivo, sé que es un infinitivo, ¿no? Y también sé que es un infinitivo porque después no vas a ver los modos normales, no vas a ver el número ni la persona, ¿no? Y ni tampoco vas a ver todos los aspectos de adjetivo que tiene como caso número y género. Así que esa sería como otra cosa que te va a ayudar a darte cuenta de que no es un verbo común, sino que es un infinitivo, ¿no? Que puede tener diferente tiempo, puede tener diferente voz, pero es un infinitivo, ¿no? No va a tener ni número ni persona. Bueno, hasta ahí estamos con la parte esta de la aplicación. La idea ahora es poder hacerlo un poquito más práctico y vamos a ir ahí a nuestro pasaje en Tito, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. En la aplicación de My Bible, lo que van a hacer es entrar acá. Fíjense la versión. Esto es en versiones, no es un diccionario. Ponen la INA 27 más. Tito 2, acá dice 10, pero es el 11. Y así es como empieza. Fíjese lo que yo le decía. Por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es esta? Acá lo vemos.
¿Lo ven o no lo ven? Claro. Es un verbo, ¿no? Después hay un guión y lo que sigue, ¿qué es? Gramaticalmente hablando, ¿qué es? En el análisis, ¿qué es? Teníamos tres cosas. Tac, tac, tac. ¿Qué era? Tiempo, voz y ¿qué más? Acá. Modo. Cuando analizábamos un verbo. Si es un verbo común o normal, que está conjugado, va a tener también el número, la persona, perdón, me confundí porque hay un número, la persona y el número, que es primera, segunda, tercera, o singular y plural después, ¿no? Así que ya nos dice que esto es un verbo, esta palabra que está acá, no importa si ustedes no saben griego, es un verbo, segundo auristo, después viene lo que es la voz, dice que es pasiva la voz, y después el modo, indicativo. Y después sí, viene un guión, y ahora nos va a decir, como es un verbo normal o conjugado, la persona dice que es tercera persona y es singular. Cuando tenemos nuestra traducción, o acá te dice la traducción, fíjese que dice fue manifestada. ¿Ven qué diferente que es a cómo lo tenemos traducido? De se ha manifestado. Se ha manifestado, te da la idea de que la gracia hizo esto, ¿no? Pero es una voz pasiva. ¿Por qué traduce así esta traducción interlineal de fue manifestada? Cambia rotundamente, ¿no? Lo que está diciendo Pablo acá. Fue manifestada. ¿Y de quién está hablando? Bueno, lo vamos a ver porque está hablando de la gracia. Está un poquito más al costado, a ver. Está mostrando ahí, ¿no? ¿Sí? Fíjense en esto. ¿Qué era esto? El tipo de palabra, ¿no? Sustantivo, ¿no? Nombre, sustantivo. Después nos da el análisis gramatical, que es el caso, el número y el género. Pero al mostrarnos el caso, ¿qué tipo de caso es? Nominativo. ¿Y qué era el nominativo? ¿El objeto directo? El sujeto de la oración. Así que esta palabra es el sujeto de la oración. Es de quién se está diciendo algo. Sea verdad, sea mentira, negando, no importa, digamos. De quién se está hablando o de lo que se está hablando es esta palabra. Porque está en el caso nominativo. Y es una palabra singular y es femenina, ¿no? Cuando vas más para acá para ver la traducción, dice, bueno, bondad inmerecida, porque te transmite todo el sentido completo de la palabra, ¿no? En nuestra traducción sería gracia, es lo mismo, ¿no? La gracia, estamos hablando de la gracia. ¿Y qué dice de la gracia? Bueno, el verbo es la palabra, el corazón de la oración, ¿no? Es lo que se está diciendo. Dice que fue manifestada, no que se manifestó, sino que fue manifestada. Y eso lo ves por esto, por el tiempo y por la voz. Y el modo te marca esto como una realidad, como un hecho, ¿no? Por eso es indicativo. No es para que se manifieste, por ejemplo. Sería como subjuntivo, una posibilidad, ¿no? Es un indicativo, fue manifestada. Y el tiempo te habla del tiempo pasado, ¿no? Es un hecho que no tuvo un proceso, sino que en un momento puntual esto sucedió. Y no por sí misma, sino que alguien o algo hizo esta acción sobre la gracia, ¿no? Por eso fue manifestada. No es fueron manifestadas, por ejemplo, porque es singular, ¿no? Y está hablando de tercera persona. Ella fue manifestada. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿O están todos súper perdidos? Pero esta sería básicamente cómo hacemos a la hora de ir a analizar las palabras y de, por así decirlo, ir puliendo nuestro análisis gramatical. Porque hasta ahora, por ejemplo, lo que hicimos fue, en nuestra versión en español, agarrar y ir nosotros diagramando, ¿no? Ir identificando los tipos de palabras, ir identificando el verbo y, bueno, el sujeto, demás. Así que vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a tratar de diagramar el pasaje. ¿Se acuerdan que este con, qué significa? Conjunción. Conjunción. En nuestra traducción empieza, por ejemplo, porque, ¿no? Porque la gracia, etcétera, ¿no? Pero acá empieza con
el verbo fue manifestado, el versículo 11, ¿ves? Versículo 11, te da la palabrita hasta que no entiendes nada, y después te dice la traducción, y después aparece esto, conjunción. En griego siempre es así, nunca va a empezar encabezado por la conjunción cuando está escrito, siempre está al lado de la primera palabra. Lo que vos haces es correrlo, simplemente es eso, digamos, ¿no? Sí, bueno, listo, ya saben, la lógica empieza así, ¿no? Así que así es como empezaría con esta conjunción, porque. Y ese porque es una conjunción causal o de razón. Va a conectar con el párrafo anterior, dándonos la causa, la razón de todo lo que se acaba de decir. Y eso te ayuda a comprender en tu mente y a hacer esas conexiones y entender mejor el contexto inmediato de lo que el autor está diciendo. Sabemos que todo esto que va a decir el autor es la razón o la causa por la cual se acaba de decir lo anterior, independientemente de lo que se haya dicho, ¿no? Nosotros sabemos, por el que venimos estudiando y demás, que Pablo le dice a Tito lo que él debe enseñar en la iglesia, lo que debe hablar, ¿no? Cómo debe vivir la iglesia, los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, los líderes mismos, ¿no? En el caso de Tito, los siervos, ¿no? ¿Por qué ellos deben vivir así? Porque, y ahí entra, ¿entienden? Y eso te lo da la conjunción. Ves que las conjunciones no son tus enemigos, sino tus amigos, y te van a ayudar a comprender la escritura. Pero bueno, vamos a tratar de diagramar. Ya lo habíamos hecho la clase pasada un poco, pero ahora vamos a tratar de hacerlo con esto. Empieza con esta conjunción, ¿no? Porque, a ver, Kevin me va a ayudar. Kevin, ayúdame. Agarrá ahí el fibrón. Agarrá el fibrón negro. ¿Dónde poníamos la conjunción que encabezaba la oración? O el párrafo. Arriba, ¿no? Esquina superior izquierda. ¿Por qué? Sería reprolija. Bueno, tiene que ser más grande, pero está bien porque no nos da cosa. ¿Por qué, no? Ahora, ¿qué hacemos después de eso? De poner la conjunción. ¿Dónde seguimos escribiendo? Para diagramar. Al lado, abajo. Abajo. Esa es como la cabeza, por así decirlo, ¿no? Como empieza. Lo que hacemos ahora para diagramar es bajamos y corremos con sangría al costado, ¿no? Un espacio. En tu mente, miralo como un espacio en el celular, ¿no? Apretás el espacio y se corre para el costado. Y ahí lo que empezamos a hacer es a diagramar la línea principal de la oración, lo principal que el autor está diciendo. Y lo que habíamos dicho que nosotros, al momento de acercarnos a una oración, por ejemplo, lo que hacemos primero, ¿qué es? El verbo. Leemos la oración, ¿no? Si estás ahí en tu Biblia, volvés al español, por ejemplo, y leeríamos, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y sigue, ¿no? Pero ya habíamos identificado qué cosa. El verbo la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el verbo? Sí, la idea correcta sería fue manifestada, ¿no? Ahora acuérdense que estamos, por ejemplo, si ponen se ha manifestado está bien porque está en nuestro idioma, pero la idea que respeta la gramática correctamente, como tienen en la imagen de la tele ahí, fíjense, ya nos dice cuál es el verbo, ¿no? Porque vos vas a ver todas las otras palabras que hay y ninguna es el verbo. Este es el verbo. Fíjate que es el único verbo que está conjugado. ¿Entienden? Entonces, este es el verbo principal. Fue manifestada. Entonces, lo que haríamos acá sería poner el verbo, por ejemplo. Y el verbo, acuérdense que va como en el medio. No va al costadito, sino que va al costadito, dejamos el lugar para el sujeto. ¿Me acuerdan? Que es sujeto, mirándolo como ustedes lo están mirando, sería sujeto, verbo y después los complementos, ¿no? El objeto directo, el objeto indirecto, si es que es un verbo de acción. Entonces, ya identificamos acá, en nuestra imagen, sabemos que esta palabra es el verbo, ¿no? Entonces, esta palabra, este verbo, es lo que vamos a colocar. Entonces, dejamos un espacio para poner el sujeto después cuando lo busquemos y vamos a poner el verbo. Fue manifestada, sería.
Bueno. ¿Qué le preguntábamos al verbo? ¿Se acuerdan que también era nuestro amigo? ¿Quién o qué? ¿Qué cosa? Fue manifestada, ¿no? Y si buscamos en la versión esta, lo que vamos a buscar, ya más precisamente, es el nominativo. ¿Qué palabra está en nominativo? ¿Cuál es el sustantivo? Si es que ¿no? La gracia, ¿no? Dice que es un sustantivo nominativo singular femenino. Y sabíamos que era gracia, ¿no? Que está acá, que aparece como bondad inmerecida. Esto es lo que fue manifestada, ¿no? Porque es una palabra en femenino, ¿no? Por eso se traduce manifestada y no manifestado. Entonces, si vemos que el nominativo es esta palabra gracia, lo que pondríamos sería esto, ¿no? No vamos a poner bondad inmerecida, todos sabemos que significa gracia, ¿no? Entonces, el sujeto sería gracia. Porque gracia, pero está acompañada de ¿qué? De un artículo. ¿Se acuerdan que está la T de artículo? Y fíjense cómo es congruente con el mismo análisis morfosintáctico de la palabra gracia. El mismo caso, nominativo, el mismo número, singular, y el mismo género, femenino. Porque es un artículo que está modificando a la palabra gracia, ¿no? Así que sería la gracia. Es el sujeto. La gracia. Ahí, sí. Dejamos un pequeño espacio abajo del porque no está en la misma línea. Un espacio. Apretá el espacio en el celular. Serían 2 caracteres el espacio. Sí. La gracia. Si no pueden leer ahí, se acercan y van a tener que acercarse. La gracia fue manifestada. Porque la gracia fue manifestada. Bueno, ¿qué más? Si están ahí en el My Bible, van a ver que hay más palabras, ¿no? Hay otro artículo, hay otra palabra que se traduce Dios acá. Sí, sí. Porque está describiendo a Dios. Y después hay otra palabra que es, ¿qué tipo de palabra es esta? Empieza con una A. ¿Lo ven? ¿O se tildó? ¿Lo ven ahí? ¿Qué tipo de palabra es? Acuérdense, antes del guión nos dice el tipo de palabra. Si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Un adjetivo. Así que por lo general lo que va a hacer un adjetivo es describir o desarrollar a un sustantivo, por lo general. Y ese sustantivo al que va a describir, bueno, acá hay un tema que tiene que ver con el tipo de adjetivo que es, pero va a decir masculino, pero en realidad está describiendo a esto, a la gracia. Fíjese que está en el mismo caso, nominativo y el mismo número. Aunque diga masculino, en realidad está describiendo a esto, a la gracia. Librando, dice. Librando, es un adjetivo medio, puede ser que trae salvación, salvífica, de salvación se traduce, por eso en muchas traducciones se traduce de muchas maneras. Pero está describiendo básicamente a esto, ¿no? A la gracia, al sujeto. Está en el mismo caso, nominativo. Describe a la palabra gracia. Entonces no es como en nuestra traducción, que es para salvación, aunque vos entendiendo el tipo de adjetivo y el significado del adjetivo, tiene que ver con esta función, con esta característica de la gracia. Es una gracia salvadora o salvífica, o que trae salvación. Por eso se traduce para salvación. Pero cuando vamos al griego, o sea, al original, te das cuenta que es un adjetivo, no que es una frase preposicional. No es para salvación. Tampoco es como una frase de participio que es trayendo salvación. Está metida en la idea del adjetivo, ¿se entiende? Pero bueno, eso lo pondríamos, por ejemplo, abajo de gracia. Podríamos traducirla como salvífica o salvadora, si quieres ponerle. La gracia salvadora podrías ponerle. Si le pones salvífica, es lo mismo. Y lo mismo, ven que Kevin lo puso abajo de gracia, no lo puso en la misma línea del artículo, sino que la corrió un poco
Y eso es lo que nos muestra cuando graficamos, es que esa palabra que está abajo está subordinada, está desarrollando de alguna manera a la palabra que está arriba. Por eso es la gracia, abajo un espacio, salvadora. No es cualquier gracia, ¿no? Es una gracia que tiene una característica que tiene que ver con salvación, que trae salvación. Esa gracia salvadora fue manifestada, pero no es lo único que se dice de esa gracia, hay algo más. Fíjense acá. Hay un sustantivo, porque hay una N, ¿la ven acá? ¿Se ve? Que tiene un caso ¿qué? Genitivo. ¿Qué hacía el genitivo? Posesión, procedencia, origen. Bueno, está en singular y masculino. Y está hablando de Dios, ¿no? Por eso es masculino, Dios. Es la gracia, pero esta gracia es la gracia de Dios. Procede de Dios esta gracia. Entonces iría debajo de gracia. Y esta sí iría en la misma línea que la otra palabra que es un adjetivo que está describiendo a gracia. Las dos cosas están describiendo o desarrollando, si quieres verlo así, a gracia, el concepto de la gracia. No es abajo de salvadora, sería. En la misma línea, sin dejar espacio. En la gracia salvadora o salvífica es la gracia salvadora de Dios. ¿Se entiende ahí? Y ese de le ponemos, le agregamos, porque cuando hay un genitivo se le pone ese de. Por lo general se pone ese de. Es la gracia de Dios. Es una gracia que trae salvación o salvadora o salvífica, sí. Y esta gracia es de Dios, procede de Dios. Él es el único que da esa gracia. Solamente de Él. Él es el Dios de toda gracia, digamos. Y bueno, hay otros conceptos que tienen que ver con la teología que están ahí, ¿no? Que después uno lo va desarrollando, ¿no? Pero ven cómo vamos armando en base a la descripción que nos va dando la aplicación. Ahora seguimos. Ya pusimos que el sujeto es la gracia, ¿no? Y el verbo principal es fue manifestada. La gracia fue manifestada. ¿Qué gracia? Bueno, la gracia salvadora o salvífica, la gracia de Dios es la que fue manifestada. Después dice otra cosa más. Fíjense, a ver. Acá. Hay un adjetivo y hay un sustantivo. Fíjense, dice A de adjetivo y después dice que el caso ¿cuál es? ¿Qué letra es esta? ¿Se ve ahí? Dativo. Dativo. ¿Qué nos marcaba el dativo? En la oración. Objeto indirecto. Indirecto. Fíjate que adjetivo está describiendo a algún sustantivo. ¿Y qué otro sustantivo está en el mismo caso que la palabra todos? Fíjese, es un adjetivo y es a todos, ¿no? ¿Qué otra palabra está en el mismo género? Fíjese, mismo caso y género. Es dativo, plural, masculino. Y acá hay otra, ¿no? Que es un sustantivo. Un adjetivo describe a un sustantivo. Y está en el mismo caso, dativo, en el mismo número, plural, y en el mismo género, masculino. A todos los hombres. Entonces, si está en dativo es el objeto indirecto del verbo. La gracia fue manifestada a todos los hombres. Entonces lo pondríamos en la línea de arriba. Vos tendrías ahí, por ejemplo, habría como un paréntesis en el que tendría que haber un objeto directo por lo general, pero acá no tenés un acusativo, tenés un objeto indirecto. Entonces dejarías como ese espacio en blanco y pondrías más al costado a todos los hombres. Ese A lo que te marca es esa dirección de objeto indirecto, como que recibe en últimas esa acción de que la gracia fue manifestada. ¿No se podría poner una frase preposicional también? Podrías ponerlo, en español podrías agarrar y ponerlo abajo, pero vos vas al original y no es una frase preposicional, es un objeto indirecto, porque está en dativo. Entonces iría ahí, porque esa es la idea. La gracia fue manifestada a todos los hombres. Te marca el alcance o el receptor final de esta acción de que Dios haya manifestado su gracia. O sea, el diagrama en bloque lo venías haciendo en el griego. Podés dejarlo en español y sabiendo, digamos, corrigiendo vos las relaciones que hay, así, de esta manera como lo estamos haciendo acá. Porque si nosotros lo hacemos solo en español, lo que hubiéramos puesto sí sería como frase preposicional,
Y no estaría mal, porque se entiende, digamos, vos entendés lo que está diciendo el pasaje en nuestra traducción, ¿no? Pondrías, porque la gracia se ha manifestado, y pondrías abajo, para salvación, se ha manifestado abajo a todos los hombres. Y estaría bien, digamos, está respetando, digamos, lo que está en tu traducción. Pero acá iría arriba. Si vos lo harías en griego, por ejemplo, iría ahí arriba, en esa línea. Así como lo estamos haciendo nosotros en español, pero en griego. Pondrías hombres en dativo, lo pondrías ahí arriba, marcando el objeto indirecto, porque así es como se diagrama. Tenés el sujeto, el verbo, objeto directo y objeto indirecto. Y después todo abajo, todo lo que modifica va abajo. Pero nosotros estamos haciendo como por bloques. Por eso no bajo el adjetivo en este caso, porque tiene que ver todo con el objeto indirecto. Si lo querés bajar y ser súper estricto, podrías poner a los hombres todos. Pero para no hacerla complicada, digamos, ponemos a todos los hombres, simple, digamos. Lo hacemos simple. Pero así estaría bien diagramado. Esa sería la idea principal de la oración, que encabeza este párrafo. La gracia fue manifestada a todos los hombres. Y obviamente esa gracia no es solamente la idea esa, sino que esta gracia es salvadora o salvífica, o trae salvación. Y esta gracia procede de Dios. Eres el único que puede dar gracia. Y bueno, ahí si vos tuvieses que estudiarlo para tu estudio personal, ahí tenés que estudiar esas palabras, qué implica esos conceptos, por qué gracia, y eso lo habíamos visto por ejemplo en la reunión casera, ¿no? ¿Por qué gracia? Bueno, ahí yo me tengo que detener a estudiar, bueno, todos somos pecadores, merecemos el juicio de Dios, ¿no? Por nuestro pecado. Gracia es algo que es bondad y merecida, como está acá, ¿no? Es algo que no merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La condenación. Lo que no merecemos es el favor de Dios. Que Dios se incline a nuestro favor, y eso lo que implica eso, bueno, la salvación, el perdón, la justificación, que haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Todo eso implica esta idea de Pablo de, porque la gracia fue manifestada a todos los hombres. Esa gracia salvadora que procede de Dios fue manifestada a todos los hombres. Pero no queda ahí el pasaje. Va a seguir. Y sigue en el versículo 12. Y ahí vamos a tratar de seguir diagramando. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo o no? ¿Sí? Algunos están en el desierto del Sahara. Bueno, está el video ahí, si no preguntan, no hay ningún problema. Yo estoy tratando de ser práctico y rápido. Bueno, versículo 12. Fíjense lo que yo decía de los participios. Te dice que es una B, que es un verbo, el tipo de palabra. Acuérdense de esto, tipo de palabra. Después viene el análisis gramatical, si quieres verlo así. Te dice el tiempo, porque estamos hablando de un verbo, ¿no? Tiempo, voz y modo. Pero no es un verbo normal, ¿no? Porque fíjate que hay cosas raras acá, que tienen que ver como con un aspecto de un adjetivo, ¿no? Tiene el caso, tiene el número y tiene el género. Te dice que es un verbo presente, activo y participio, ¿no? Y te dice que está en nominativo singular femenino. Porque está describiendo a esta idea de que fue manifestada. ¿Qué cosa? La gracia fue manifestada. Acuérdense que los participios o los gerundios lo que hacen es describir a un verbo, por lo general, ¿no? Así que lo que vamos a tratar de hacer, a ver si se ve ahí, no, está bien. Sería ponerlo debajo de qué, acá en el versículo 12, si es un gerundio. Por más que acá diga P de participio, ¿no? Fíjate cómo ya la traducción, el interlineal te lo traduce como un gerundio, endo, no ado, oído. Eso ya te da una pista de dónde iría. Un gerundio, ¿qué modifica por lo general? Un verbo, bien, un verbo. ¿Qué verbo tenemos antes? Fue manifestada. Fue manifestada. ¿Qué fue manifestada? La gracia fue manifestada instruyendo. Te muestra la manera, instruyendo. Sí, fue manifestada, es una gracia que trae salvación, es la gracia de Dios, fue manifestada a todos los hombres, pero el pasaje sigue. Y ahí te das cuenta de la repercusión doctrinal que esto tiene. No queda solo en que los hombres se salven, o que tengan la posibilidad de salvación, porque la gracia fue manifestada a todos los hombres. Dice algo más. Instruyendo, y acá, ¿qué es una P? ¿Qué es? Cuando empieza, el tipo de palabra empieza con P, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan o no? Personal, pronombre personal. Ah, está. Bueno, estamos para YouTube. Sí, se tildó. Bueno, no importa, acá en el video sale. Si ustedes bajan ahí, hay una P. Personal dice, pronombre personal, primera persona, ese numerito que ven ahí te dice la persona, acusativo, el caso, y después el número, plural. Primera, yo o nosotros. Como es plural es nosotros. Y al ser un acusativo es el objeto directo acá. A nosotros. Por eso se dice a nosotros. En nuestro idioma, en la traducción, ¿qué dice? Enseñándonos, ¿no? Dice así, ¿no? Enseñándonos, ¿no? Si lo que querés ser medio técnico sería instruyendo a nosotros. Instruyendo a nosotros. Es el objeto, este pronombre personal es el objeto directo de este gerundio, de instruyendo. ¿A quién instruyendo? La gracia se fue manifestada instruyendo ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Y después viene una conjunción que ahí no se ve. No sé por qué no. Capaz que se bloqueó cuando yo hice zoom. Pero bueno, ustedes tienen la aplicación abierta ahí. Si ustedes ven el versículo 12 en la INA 27 más, la primera palabra es el gerundio, que dice instruyendo. Después hay otra palabra que empieza con P, 1AP, que sería pronombre personal, primera persona, acusativo, plural, a nosotros, instruyendo a nosotros. Así que la gracia, esta gracia que es de Dios, esta gracia que trae salvación, fue manifestada a todos los hombres, pero instruyendo a nosotros. Y en el contexto sabe que está hablando de los creyentes, ¿no? Está hablando Pablo, a nosotros. Sí, fue manifestada para salvación a todos los hombres, pero instruyendo a los creyentes a algo, o con un propósito en este caso. ¿Por qué con un propósito? Porque hay una cláusula de propósito. Si vos seguís, dice conjunción, dice conjun, y dice para qué. Viste que en nuestra traducción dice qué. Enseñándonos, dice, ¿no? Enseñándonos qué, o a qué, dice. Pero en realidad, cuando vas a la original, ahí lo pulís mejor, y no es una cláusula relativa, que te dice el qué, el contenido de lo que enseña, sino para qué. ¿Para qué la gracia se manifestó o fue manifestada? ¿Sí? La gracia salvadora a todos los hombres. ¿Para qué fue manifestada? Enseñándonos a nosotros. Enseñándonos o instruyendo a los creyentes, ¿para qué? Para que hay un propósito, ¿para qué cosa? Bueno, ahí vamos a buscar el verbo, porque acuérdense que toda cláusula tiene un sujeto y un predicado. Es decir, que hay un sujeto de esa cláusula y hay un verbo. Así que lo que vamos a buscar es el verbo en esta cláusula de propósito. Como es una cláusula de propósito, lo que tendrías que hacer cuando lo diagramás es, está subordinada, ¿no? Está desarrollando otra idea. Entonces, por ejemplo, vamos a diagramar, antes de seguir, la parte anterior. Tenemos dos palabras ahí, ¿no? Instruyendo y el pronombre personal a nosotros. Y dijimos que un gerundio por lo general está desarrollando ¿a qué? A un verbo. Entonces, ¿dónde lo ponemos si lo queremos diagramar? Debajo del verbo y corrido al costado, porque no está en la misma línea de jerarquía, sino que está desarrollando. Ese espacio muestra subordinación o desarrollo. Sí, ponelo un poquito más abajo de Dios. Sí, un poquito más a la izquierda, ponelo. Porque es toda la frase verbal. Un poquito más a la izquierda. Ahí. Enseñando. ¿Cuál es el objeto directo de ese participio o de ese gerundio enseñando? Bueno, el texto nos dice que hay un pronombre personal acusativo, ¿no? A nosotros. Entonces lo pondrías, si tenés que poner el objeto directo, imagínate que eso es el aspecto verbal, ¿no? Dice enseñando. ¿Cuál es el objeto directo de enseñando? A nosotros. Sí. Por eso se traduce enseñándonos. Ese nos es el pronombre que está en el original.
Para hacerla más simple, enseñando que enseñándonos a nosotros. Pero así sería la forma, ¿no? Enseñando a nosotros. Y ahora sí, viene la cláusula de propósitos. ¿Por qué decimos que es una cláusula? Porque hay una conjunción, ¿no? La ves ahí dice para qué. Ese para qué te muestra que es un propósito. Hay un propósito y está pegado a qué? Al hecho de enseñando. Enseñando y es para qué. Entonces lo que hacemos es poner la conjunción abajo de ese gerundio. Corrida. Sí, no tan al medio para darnos lugar. Más a la izquierda. Poner abajo la N. Es. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, y ahora vamos a buscar el verbo. El verbo de esa cláusula. Vivamos. Muy bien, vivamos. En nuestra traducción dice, bueno, en la traducción y en el griego aparece otra palabra que es otro gerundio, dice habiendo repudiado, o en nuestra traducción es renunciando, ¿no? En nuestra traducción. Pero eso es un gerundio. Entonces no puede ser lo principal que va a decir la cláusula, porque ese gerundio va a estar desarrollando a un verbo. Lo que tenemos que buscar es cuál es el verbo de esa cláusula. ¿Dónde está? ¿Hay un verbo? Sí, hay un verbo. Ahí Javi decía vivamos. Más abajo, casi al final de este versículo, hay otro que dice vivamos. Así que lo vamos a poner ahí. A dejar un espacio ¿para qué? ¿Para qué dejamos un espacio? El sujeto. Entonces, ¿para qué? Espacio. Sí, dejar un espacio como si fuese para poner el sujeto. Ahí, sí. Vivamos. ¿Quiénes vivamos? Le preguntamos, ¿no? Al verbo, nosotros, pero no está en el griego. Entonces lo que hacemos es entre paréntesis, ¿se acuerdan? Entonces pone entre paréntesis, sí, nosotros, o pone nos. Ah, no, en la parte del sujeto. Claro. Nosotros pone. Si entra, pone nosotros y cerrar paréntesis, si no pone nos, y ya sabemos que estamos hablando. Ahí. Para que vivamos. ¿Cómo sabemos que es nosotros o ellos vivan? Bueno, porque es un verbo, si estás ahí en tu aplicación, acá se está grabando, así que no importa. Es un verbo, aoristo, voz activa, es algo que debemos hacer, o que el sujeto de esta cláusula tiene que hacer, o hace, y es subjuntivo. Este es como es una cláusula de propósito, te da la idea de que la gracia fue manifestada enseñándonos para qué, para que vivamos, para este propósito. Por eso está en modo subjuntivo. Es como la posibilidad, la gracia fue manifestada con este propósito, que lleguemos a vivir de esta manera, o que vivamos de esta manera. ¿Y quién es? Bueno, primera persona, plural. No es yo, sino nosotros, porque es plural. Por eso es nosotros vivamos, y no ellos vivan. Y toda esa información la sacamos de ahí. Nosotros vivamos. Bueno, después sigue. Esta sería como la idea de la cláusula de propósito. Entonces la gracia fue manifestada a todos los hombres, enseñando a nosotros. Fue manifestada enseñando a nosotros. ¿Y con qué propósito? Si fuese un por qué, sea por qué razón, por qué. No nos enseña. Pero acá es una cláusula de propósito. Por eso yo pregunto, ¿para qué? Y no por qué, ¿no? O por qué. Enseñando a nosotros para que vivamos. Para que nosotros vivamos. Y ahora, cuando vos vas al texto, vas a ver dos cosas. Primero hay un participio, al principio de la oración, que dice, habiendo repudiado, o renunciando, como se traduce en nuestra traducción. Fíjate que te muestra un participio, dice que es un verbo, te dice que es aoristo, que es una voz media. Ya sé que bueno, eso es lo que yo le decía, hay más cosas que aparecen, pero es una voz media. Vamos a hacerla simple, es una voz media lo que ves ahí.
Es una de y te puede confundir, parece que es dativo, pero no, nada que ver. Si sabes el orden de cómo son las cosas, es tiempo, voz y modo, ¿no? Y después dice que es participio, ¿no? Y te va a decir que es nominativo, plural, masculino. Entonces, que vivamos, quienes nosotros vivamos, dice, habiendo repudiado. Entonces está modificando al verbo, ¿no? Es un gerundio que está modificando al verbo. Entonces diría debajo de vivamos. Vivamos habiendo repudiado o habiendo renunciado. Y eso te lo da el tiempo en el que está este participio. Por eso no es renunciando, no es un tiempo presente. Entonces sí hay pasajes que hablan que tenemos que luchar con el pecado constantemente, etcétera. Pero en esta parte puntual no es lo que Pablo está diciendo, sino que es como una realidad previa en la vida del creyente, para que vivamos de esta manera, siendo esto verdad en nuestra vida. ¿Y qué es lo que es verdad? Bueno, habiendo renunciado o habiendo repudiado, ¿qué cosa? Aquel creyente renunció. Y ahí tenés al lado de esta palabra varias cosas. Fíjate, dice, hay un artículo, ¿no? Alá, está en acusativo singular femenino. ¿Qué sustantivo está en acusativo singular femenino? Dice impiedad. A la impiedad. Acá en la traducción va a decir falta de reverencia, ¿no? Pero es la idea de impiedad, ¿no? No busca reverenciar a Dios, sino no le importa nada, ¿no? Por eso es falta de reverencia. Pero sería otra forma de decir impiedad. A la impiedad, y hay otra conjunción, ¿no? Que dice y. Y es una conjunción copulativa que coordina dos ideas, ¿no? Entonces hay dos cosas a las que el creyente ha renunciado al momento de toparse con el Evangelio. Dice a la impiedad y a los deseos, o acá dice mundanos, es un adjetivo acusativo plural femenino. ¿Y a qué sustantivo está modificando? Hay uno acá que dice deseos, a los deseos mundanos. La característica de esos deseos es que son mundanos, ¿no? Entonces, habiendo repudiado, y ahí pondrías al lado, porque es el objeto directo de esto, de lo que ha repudiado el creyente, está medio complicado, te das cuenta que cómo empieza a hacerse como una cascada, a la impiedad y a los deseos mundanos. Podrías poner como a, la, y, o in, y algo que pueden hacer, acá bueno no tenemos mucho lugar, pero podrías bajarlo, pero no correrlo al costado, dejarlo en la misma línea. Y eso lo que va a marcar es que tiene el mismo nivel de jerarquía, de importancia en la relación sintáctica, en la gramática, en lo que estamos diagramando. Sí, y a los deseos, pone, deseos M. Pensé que íbamos a tener más tiempo, mirá que le metimos. Bueno, entonces, la gracia fue manifestada a todos los hombres, la característica de esa gracia, salvadora, la gracia procede de Dios, pero ha sido manifestada enseñando a quién, a nosotros, a los creyentes, ¿con qué propósito? Bueno, para que vivamos. Y hay un prerequisito o una realidad previa en la vida de todo creyente genuino, que es que ha repudiado dos cosas, dice acá principalmente. La impiedad, o sea, una vida contraria a Dios, que no busca glorificar a Dios, renunciamos a nuestra propia vida, básicamente, ¿no? Y a los deseos mundanos. A estas dos cosas el creyente genuino ha renunciado. Y esto es un hecho, una realidad. No quiere decir que no lucha con el pecado, pero que ha renunciado, ¿no? Ha dejado de vivir en la esclavitud del pecado y para el pecado, y ahora va a vivir para Dios. Va a seguir a Cristo, eso es otra forma de decirlo, ¿no? Pero dice otra cosa más, fíjate. Dice a la impiedad y a los deseos mundanos, y después dice de adverbio. ¿Y los adverbios a qué modifican? ¿Ven cómo razonamos las cosas? ¿Cómo vemos qué tipo de palabra es y nos hacemos la pregunta qué modifica, cómo funciona ese tipo de palabra? Si es un adjetivo, ¿qué decimos? ¿A qué sustantivo está modificando? Y buscamos el sustantivo que esté en el mismo caso, el mismo género, etc., ¿no? Si es un gerundio, decimos, bueno, un gerundio por lo general, ¿a quién modifica? A un verbo, buscamos el verbo. Si no está el verbo, y es evidente, te vas a dar cuenta,
y va a estar el caso, el número y el género con algún sustantivo, va a ser un participio, que se va a traducir como hado, edo, oído, ¿no? Por ejemplo, tiene en el corazón habituado a la codicia, ¿no? Pero bueno, lo mismo acá. Veo un adverbio, me encuentro con un adverbio y ¿qué digo? ¿Qué pienso? ¿Cómo razono para ubicarlo en el diagrama? Un adverbio, ¿qué hace? Modifica a un verbo. ¿Y cuál es el verbo? Vivamos. Vivamos. Es el verbo principal. Voy a tratar de conectarlo al verbo principal. Por el contexto igual te vas a dar cuenta, ¿no? Pero voy a tratar de conectarlo al verbo principal. Porque también, como gerundio, tiene un aspecto verbal, el habiendo renunciado, y pudiera llegar a ser que un adverbio esté modificando a ese gerundio también. Pero lo que vamos a hacer primero es buscar conectarlo al verbo principal. Entonces, te vas a dar cuenta que tiene sentido con el verbo principal y no con el gerundio, ¿no? Entonces, para que vivamos, ¿de qué manera? Sobria, dice, ¿no? Bueno, acá en el coso dice otra cosa, ¿no? En la traducción esta, ¿no? El interlineal. Dice, con buen juicio, perdón. Después dice, y rectamente, hay una conjunción, ¿no? Dice, con buen juicio, y rectamente, y bien reverentemente. Pero te das cuenta que son todos adverbios, ¿no? Y está modificando un verbo. Entonces lo ponemos abajo de vivamos en la misma línea que el otro gerundio. Uno nos hace referencia al pasado, a un hecho que pasó, y lo vemos por el tiempo, que está en auristo. Y otro nos va a mostrar la forma en la que debemos vivir, ahora sí, en el presente. ¿Y por qué? Porque es un adverbio, ¿no? ¿Cómo dice con buen juicio? Sí, yo lo pondría directamente como está traducido para no hacerlo así, pero podés hacerlo así también, igual. Va a quedar como una frase preposicional si pones con buen juicio, pero sabemos que es un adverbio, ¿no? Entonces, no, yo lo pondría todo al costadito, porque están unidos por una conjunción coordinante que es la I. Si no tengo espacio, sí, podés ponerlo en la misma línea y esto y esto y esto. Bueno, ¿se acuerdan? Ahí está, Kevin puso lo de la coma, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le había explicado que la coma no es solamente como se explica en la escuela, o por lo menos a mí me lo han explicado así, que es una respiración, una pausa, bla, bla, bla? Bueno, no, tiene que ver con suple o suplanta a esa conjunción y. Para no decir y esto, y esto, y esto, y esto, decimos esto, 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 esto y esto. ¿Se dan cuenta de cómo funciona la vida misma? Bueno, vivamos sobria, justa y piadosamente. Y ahí cobra más sentido, ¿no? La gracia se ha manifestado enseñando a nosotros con un propósito. ¿Para qué la gracia de Dios se ha manifestado y te enseña, te instruye a vos como hijo de Dios? Con un propósito. No para que te espancho en tu casa, ¿no? Para que vivamos y de una manera. Fíjate, habiendo repudiado a la ímpida y a los deseos mundanos. Esto tiene que ser una realidad en la vida del creyente. No puedo decir que soy creyente y estoy viviendo para mis propios deseos, ¿no? Y esto sea un patrón constante en mi vida. Sino que vivamos sobria, justa y piadosamente. Si vas a estudiar después las palabras, que sería el siguiente paso, sobria, justa y piadosamente, lo tendrías que estudiar, ¿no? Tendrías que anotarlo como palabras clave para entender a qué se refiere con sobria, con justa y con piadosamente. Y así con los verbos los tenés que estudiar, ¿no? Pero bueno, seguimos. Creo que nos quedan algunos minutos. Hay una frase preposicional, sí, dice dice de preposición en la versión, esto igual está grabado acá. Dice en, y hay un artículo y un adverbio, pero hay un sustantivo, ¿no? Fíjate que aunque haya un artículo, vamos a buscar a qué sustantivo o a qué adjetivo está modificando ese artículo. Fíjate que dice, es un artículo dativo singular masculino. Y voy a buscar después dónde está ese sustantivo o ese adjetivo en dativo singular masculino. Y dice que hay un sustantivo que es edad, se traduce como edad, que en nuestra traducción es en este siglo, ¿no? Que vivamos en este siglo. Ese en es una preposición y entonces introduce ¿qué? Una frase preposicional. Por lo general lo que vamos a tratar de hacer es meterlo debajo del verbo principal. Entonces vivamos, y sí tiene mucho sentido, ¿no? Vivamos
¿En qué contexto o en qué momento? Dice en este siglo. Entonces, lo mismo. Fíjate que tenemos una frase, se llama de participio, que es habiendo repudiado. Después tenés los adverbios, o si querés verlo como frase adverbial, que sería sobre, justa y piadosamente. Y después tenemos una frase de participio. Vivamos en este siglo. En este siglo. Así que en este siglo, en esta era en la que nos encontramos, los creyentes deben vivir de esta manera. De esta manera, ¿no? Sobria, justa y piadosamente. Bueno, después va a seguir. Fíjense que hay otro, en el versículo 13, hay otro participio más, que se traduce como un gerundio, ¿no? Dice que es un verbo, te dice que es un tiempo presente, ahora sí, hay una P. ¿Cómo? Sí. Bien, hay una voz media ahí, ¿no? Y es un participio, que es nominativo plural masculino. Y se traduce como esperando bien dispuestos hacia. Eso te marca, es re largo, pero es como que te trata de marcar todo el sentido o la extensión del sentido de la palabra esa, ¿no? Se puede traducir de diferentes maneras, pero la idea es esta, ¿no? Esperando expectantemente, podría decir, ¿no? O con expectación. Hay una voluntad, ¿no? De algo activo, ¿no? Hay un énfasis, ¿no? El creyente no está como, bueno, si llega Cristo que venga y yo sigo viviendo mi vida, sino que es algo activo, ¿no? Hay un énfasis en la actitud del creyente en este ejercicio de esperar. Entonces pondrías, es un gerundio, como sigue con un gerundio, el verbo que está antes es vivamos, ¿no? Entonces vivamos habiendo repudiado, vivamos sobria, justa y piadosamente, vivamos en este siglo, pero después dice vivamos esperando, o en nuestra traducción es aguardando. Y así como es, en algún sentido, tiene un aspecto verbal, lo que le preguntamos es ¿qué es lo que? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que aguardamos o estamos aguardando o debemos estar aguardando? Y lo que vas a buscar es un objeto directo. Acuérdense que el objeto directo, el caso es el acusativo, ¿no? Si están ahí en el My Bible, lo que van a ver es que después de este gerundio hay un artículo que es acusativo singular femenino. Y después vamos a buscar dónde está el sustantivo o el adjetivo que esté en acusativo singular femenino. Y te dice que en el interlineal aparece primero un adjetivo que es dichosa, ¿no? Que es la bienaventurada, como dice, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Hay un sustantivo? Sí, hay un sustantivo en este caso. Entonces sería la esperanza. Y esta esperanza es bienaventurada, ¿no? El adjetivo está describiendo a la esperanza, ¿no? Entonces, esperando la esperanza, bienaventurada. Es el objeto directo de los que esperamos. Aguardando la esperanza. Y en este caso, como es tan largo, lo que yo haría sería bajar el adjetivo, que está bien porque está describiendo, está subordinado a esperanza, está desarrollando. Entonces, la esperanza, y abajo pondría de la esperanza con un espacio chiquitito, bienaventurada. O dichosa, si querés ser estricto ahí con lo que está diciendo la traducción, pero es una traducción, eso es del sentido, ¿no? Pero hay algo más, dice, hay una conjunción, y, ¿no? Y, o sea que hay dos cosas, por lo menos, hasta ahora que estamos viendo, que el creyente va a estar esperando, o debe estar, que la gracia nos enseña, ¿no? A vivir de esta manera, esperando. Dice, y la manifestación. La manifestación. Entonces sería la esperanza y la manifestación. Y hay un genitivo ahí. ¿La manifestación de qué? Dice el esplendor, ¿no? Es de la gloria. Y eso lo pondría debajo de manifestación. Lo que esperamos es la manifestación de la gloria, sí, la gloria. Y hay más gerundios todavía, más sustantivos que están en gerundios, perdón, genitivos. ¿De qué? Fíjate, dice genitivo singular masculino.
De la grande, dice acá, ¿no? De la grande de Dios, dice. Sería de la gloria, bueno, dice de Él, ¿no? Es medio tosco porque es una traducción. Sería como del gran Dios y Salvador. Porque hay un I, ¿no? Del Dios y Salvador. De este Dios dice que es grande, ¿no? Del gran Dios o del grande Dios y Salvador. Entonces es la manifestación, aguardando la esperanza y la manifestación de la gloria, y ahí pondrías, sí, del gran Dios sería, de Dios, de la gloria, abajo poner de gloria, sí, del, o del sería, del Dios y Salvador. Bueno, te das cuenta que después lo que tendrías que hacer, por razones lógicas, sería por ahí agarrar donde te quedaste, lo que yo haría, donde me quedé, por ejemplo, ese aguardando la esperanza de la manifestación, yo lo pondría allá, entendiendo lo que está pasando, ¿no? Yo entiendo lo que estoy haciendo, digamos, pero lo pondría allá por razones de espacio y para poder seguir diagramando. Y le dejo la parte de arriba para recordar de dónde viene esto y que no está pegado a gracia, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Por ejemplo, lo que haría sería, escribo acá, aguardando la esperanza de la manifestación. Sí. Entonces voy a poder seguir diagramando acá, pero ahí voy a poder, no se me hace una cosa casi y empiezo a hacer todo chiquito así, me vuelvo loco. Aguardando la esperanza y la manifestación. Entonces, abajo de esperanza sería bienaventurada. Dejo un espacio ahora ahí, ¿no? Ahí como está haciendo Kevin. La esperanza y la manifestación de qué? En el griego es de la gloria. La manifestación de la gloria. Sí, ahí. Y abajo de gloria sería de Dios, o del Dios y Salvador. El ahí, como yo sé que hay más cosas que están describiendo a esto, que me están dando más información, lo que voy a hacer es ese I lo voy a dejar con un espacio más grande para que después abajo no se me pegue todo y se me quede todo aplastado ahí, no apelmazado. Entonces yo lo haría como más separado. Total, yo sé que es una I, está uniendo estas dos ideas. Entonces la gloria del Dios, y abajo del Dios pondría del gran Dios, o del gran, poné abajo de Dios gran. Y Salvador, dice. ¿Y qué dice Salvador? A ver dónde estamos. Bueno, sustantivo, genitivo, singular, masculino. Nuestro, hay un pronombre personal, primera, genitivo, plural, de nosotros. Del Salvador, de nosotros. Entonces, del Salvador abajo, nuestro, pone. Abajo. Y fíjate que Jesucristo está en el mismo caso, número y género, que Salvador. Está en genitivo singular masculino. Te das cuenta que va debajo de Salvador porque hay una conjunción y te da esta otra idea, este otro concepto que es Salvador, y después lo sigue describiendo, ¿no? Entonces sería del Salvador nuestro, y abajo de nuestro, porque está en la misma idea, está en el mismo nivel de jerarquía, describiendo a este Salvador, dice Jesús Cristo sería. Si lo quiere poner en español, pone Jesucristo. Pero bueno, todo el sentido es como de Jesús el Mesías, ¿no? El Cristo es Mesías, el ungido. Bueno, hasta ahí estamos con el versículo 13, ¿no? Ya no nos queda más tiempo, creo. Nos pasamos 2 minutos. 14 es tarea para la casa. Si quieren un spoiler, empieza con una R, el análisis de la palabra que sigue en el versículo 14. ¿Y qué era la R? Bueno, se fija en el apunte, dice que era relativo. Un pronombre relativo. Está haciendo referencia a alguien que acaba de mencionar. ¿Y a quién acaba de mencionar? A Jesucristo. Entonces ponés abajo de Jesucristo, ¿quién? Y ahí seguís la cláusula relativa, ¿no? Y ahí empezás a desarrollar todo lo demás, como venimos
haciendo. Pero sería así, fíjate cómo va tomando forma, pensando sintácticamente. Pensando, la gracia fue manifestada a todos los hombres, la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, pero fue manifestada enseñando a nosotros, los creyentes, con un propósito, para que vivamos, habiendo renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente, para que vivamos en este siglo en el que estamos, y para que vivamos no solamente sobria, justa y piadosamente, sino aguardando, ¿qué cosa? La esperanza y la manifestación. Esta esperanza es bienaventurada y es la manifestación de la gloria del Dios, del gran Dios y Salvador nuestro, que es Jesucristo. Y todo esto te das cuenta que si alguien predica correctamente este pasaje, va a tener que desarrollarlo de esta forma y explicarlo de esta forma. Si profundizó, te vas a dar cuenta que no va a decir vivamos renunciando, sino que va a explicar que en el original tiene la idea de esta realidad previa, ¿no?, en la vida de un creyente, que ha renunciado, ha repudiado el pecado y los deseos de este mundo y ahora vive para Dios, y lo hace de esta manera.